Gracias por estar en sintonía de Televisión Legislativa. Este día nosotros les damos la bienvenida a un nuevo programa más de Perfiles, en el que vamos a conocer la historia y curiosidades de un personaje que nos representa en la Asamblea Legislativa. Y esta vez no estoy sola, como siempre, vengo acompañada de Giovanni Pérez. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Súper bien, Made. Como decís vos, compañeros de fórmula, ¿verdad? Compañeros Siempre de fórmula, juntos en todo. Mira, tenemos un invitado muy especial en la política, específicamente, y no le vamos a dar tanta vuelta. Es el diputado Edgardo Mulato. Diputado, bienvenido. Gracias, Giovanni. Gracias, Maya, ¿verdad? Madeline. Bueno, también a todos ustedes que nos están viendo, es importante estos espacios y gracias por estar conmigo. No, de verdad que gracias a usted por el tiempo que ha hecho para poder platicar de su vida. Conocemos el trabajo que usted realiza en la Asamblea Legislativa, pero Perfiles es específicamente para poder conocer a la persona. Esas cositas que casi nadie sabe. Exactamente, esas partes que a veces la gente dice, como por ejemplo, ¿a qué hora se levanta el diputado Mulato? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, mira, es un poco variado, ¿verdad? Porque depende mucho de lo que terminemos en la agenda legislativa. Sin embargo, usualmente yo estoy abriendo los ojitos a buenas horas de muy temprano en la mañana, 4:30, 5 de la mañana, yo ya estoy despierto y yo buscando hacer una rutina que a mí me apasiona mucho, que es el atletismo. Perfecto. Atletismo, o sea que sale a correr todas las mañanas. No todas las mañanas, pero procuro hacerlo en algunas horas de la semana. De repente, si no tengo plenaria el martes, ¿verdad? Entonces, usualmente salgo el miércoles, ¿verdad? Si salgo lunes, miércoles y viernes, creo que son las fechas que usualmente yo ocupo para levantarme muy temprano y hacer un poquito de ejercicio. Tras de cámara hablamos un poco y comentamos esa parte. Yo le decía, diputado, ¿y de dónde saca tanta energía? Fíjate que realmente la energía proviene esa es la clave, de hacer ejercicio, porque realmente el cuerpo se acostumbra a tener una actividad y tempranito vos te despertás con la necesidad de hacer algo. Si te querés quedar más tiempo, lo puedes hacer, pero ya no dormís igual, estás ansioso. Entonces, para mí, prefiero mejor levantarme, ir a caminar por lo menos, o ir a echarme unos kilómetros a la calle. Una vez lo empezás, ya no puedes parar, pero me nace la curiosidad de saber si usted es así desde chiquito, hiperactivo, con esta energía que lo representa. Fíjate en la que actualidad. mis papás me caracterizaban como una persona sí inquieta, pero pícara. Me decían que era pícaro, ¿verdad? Que, ¿En el buen sentido? En el buen sentido. Okay. Bueno, espero yo que sí, que por eso lo decían. Espero que por eso lo decían. Sin embargo, sí me decían que era así porque era ocurrente, ¿verdad? Siempre salía con algunas cositas y creo que soy el menor de 5 hermanos. Y eso pues hace que tal vez el menor tenga que llamar un poquito más la atención seguramente, pero soy el varón de una familia, de ahí son hermanas la mayoría y un hermano que me sigue, y sin embargo creo que eso me hizo una vida bastante buena desde muy chiquito y creo que sí he sido muy creativo, llamémoslo así. A ver, hablando de esa parte de creatividad junto con la picardía, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente de la infancia? Una de las picardías que yo diga, me quedo sentado y ¿De verdad querés que lo cuente? Bueno, sí. No, mira, la verdad que es motivo de risa en mi familia. Mi mamá cada vez que quiere contarle o dejarme mal parado ante una visita o algo, lo cuenta. Mira, ya le decís mamá. Por favor, ya Pero no tengo pena, a veces es bueno reírse de sus propias cosas. Sí. Fíjate que realmente cuando había comida que no me gustaba, ¿verdad? Estábamos sentados los hermanos, después de venir del colegio, nos hacían que nos sentáramos y comiéramos, y eran 2 de la tarde, 3 de la tarde, y todavía sentados ahí comiendo, y en ocasiones habían porciones del plato que me servían que no me gustaba. De repente una carne con un poquito de grasita, ¿verdad? Y a veces uno no es tolerante a esas cosas, el gordito, ¿verdad? Pero me la escondí en la bolsa. Me metí los pedazos de carne en la bolsa y de repente ya terminé de comer. Gracias a Dios que ya comí, mamá. Exacto. Julita, que es la empleada que siempre ha estado con nosotros, casi nuestra familia, realmente ella cuando fue al jardín encontró enterrado en el jardín trozos de carne y le contó a mi mamá, ¿verdad?
mire, estos trozos de carne son los que yo le servía a Edgardo Antonio, que no sé qué. Entonces, el ADN le había puesto Julita entonces para que lo identificara. Exacto. Y realmente son cositas que, picardías, la verdad, yo sí comía el plato, ¿verdad? Ante los ojos de ellos, pero realmente buscaba la forma de no hacer y sin meterme en problemas. De ahí otras cosas, por ejemplo, que hacía, me daban medicamentos, por ejemplo. Entonces yo miraba que la Julita se daba vuelta y yo tiraba las pastillas atrás del televisor, que estábamos almorzando, y tiraba las pastillas atrás del televisor, almorzaba, desayuno, almuerzo y cena, y tiraba las pastillas atrás del televisor. Un día, Julita otra vez a barrer atrás encuentra, pero toda la caja llena, la farmacia. Y una pregunta. Edgardo Antonio. Eso le iba a preguntar. ¿Se referían como Edgardo? Porque hay que decir Edgardo Antonio Meléndez Mulato. Edgardo Antonio Meléndez Mulato, así es. Okay. ¿Y era conocido por su mamá y por Julita? ¿Por Edgardo o por Antonio? Mira, chiquito me decían Edgardito y ya en diminutivo Edgardo. Okay. Ese es como mi nombre peculiar en la familia, Gardo, cuando se refieren a ti como yo, o Madeline, ¿verdad? O Made. A mí cada rato me cambian el nombre, Madeline, Maybelline, de todo. De todo el nombre, pero a mí es Gardo, Gardo un diminutivo ya, que todo el mundo me dice así. Pero sí, efectivamente, como que eso hacía que la familia fuera como divertida, ¿verdad? En ese sentido, tengo 3 hermanas más y la verdad que la pasábamos bien, aunque me ignoraban un poquito siendo chiquito, porque decía que el cuarto de las niñas y el cuarto de los varones, ¿verdad? Yo y mi otro hermano. Y el varón solo, jugando solo en los jardines de la casa, haciendo cualquier cosa, enterrando carne, tirando las pastillas, ¿verdad? Atrás del... Ese era el entretenimiento. O sea que solo son niñas y usted de varón. Sí, y yo de varón y hay un menor todavía, porque hay un matrimonio luego de la muerte de mi mamá. Entonces nació un chiquito, ¿verdad? Y ya les voy a contar un poquito más al respecto. Perfecto. Bueno, de la parte divertida, y yo creo que la etapa de cualquier ser humano siempre está llena de alegrías, pero también de etapas difíciles. Acaba de mencionar algo muy importante, que es la muerte de su mamá. Claro, bueno, la verdad que es algo que uno no debe ocultar jamás, es parte de la historia de cada ser humano. Y de mi parte creo que mi mamá está marcada en mi corazón, en la familia, y va a estar ahí siempre. A la edad que 4 años, yo pues perdí a mi madre. Ella padeció de un cáncer en el pecho, en uno de los pechos, y lastimosamente no se trató a tiempo, no por voluntad de la familia, sino que se descubrió tarde. Y en esa época pues la tecnología médica no estaba tan avanzada, lo cual pues no le dio la oportunidad de sobrevivir. Pasó un año prácticamente en cama de hospital y lastimosamente pues todas las reacciones que te genera una enfermedad de ese tipo, el cáncer, perdiendo el cabello, bueno, cosas que definitivamente te marcan como individuo y como personas. A mi papá, mis hermanas que son un poco más grandes, lo vivieron más, lo recuerdan más. Y las pelucas, ¿verdad? A veces en la habitación, cosas de esa naturaleza, pero creo que te marcan como individuo, recuerdos que tenés ahí siempre. Y algo bonito que contar, que al final pues mi papá volvió a rehacer su vida, ¿verdad? En ese sentido, y bueno, vino mi hermano menor, que es el que hablábamos, Jorgito, que ya no es Jorgito, Jorge ya es padre de familia, ya tiene su hija, y casado. Exacto, de grande. Sin embargo, pues sí, perdí a mi mamá, ¿verdad? En esa época, pero sí, siempre está en los corazones de cada uno de nosotros. Somos 3 hermanos de ese mismo primer matrimonio de mi papá. Luego mi papá se volvió a casar y ya estaba Natalia, que es otra hermana de las que tengo, y mi hermano menor, ¿verdad? Que es Jorge. Así que creo que hacemos una familia de 5, ¿verdad? Creo que crecimos juntos y era una familia de 7 personas, ¿verdad? En el hogar, más Julita, ¿verdad? Que Julita es como mi mamá también, ¿verdad? Y María Elena, que es mi mamá, que Dios me dio ya después, ya en tierra, y definitivamente ha sido una gran persona, un gran ejemplo para mí, que me marcó muchísimo, de verdad. Creo que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros, que al pesar de haber tenido un vacío, ¿verdad? Dios me dio una madre terrenal que se llama María Elena, con mi mamá, literalmente, y creo que es un gran ejemplo de mujer, al igual que mi padre. Ya vamos a hablar un poquito seguramente de ellos.
Yo creo que en este sentido de la vida, Dios ha sido bueno al poderle poner esta figura materna, porque, bueno, en mi caso, no sé si tú, Gio, yo he crecido sin mi padre, pero Diosito en el camino me puso a mi padrastro y él me ha ayudado a formar esta Madeline que soy ahora en día. Yo quisiera saber cómo se define usted o cómo define a Edgardo Mulato. Sí. En una sola palabra. Perseverante. Me considero que Dios te brinda cualidades para que las pongas a disposición de quienes están cerca de ti, y creo que he tratado de cifrarlo en una frase, ¿verdad? Y yo creo que soy una persona que vive de sueños, vive de utopías muchas veces, cosas que no las puedes cumplir según los seres humanos en este mundo en el que vivimos. Sin embargo, lucho día por cumplir mis sueños y me trato de poner metas para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que a mí me da energía, me pone, digamos, en perspectiva cada día, en perseguir. Y a veces soy terco, y eso es algo que creo que desde chiquito, ¿verdad? Pero eso Haciendo es lo que mis nos picardías, hace así. alcanzar los Picardía, sí. sueños. Exacto. Picardía y creatividad. Así es, así que creo que sí, soy un perseguidor de las cosas imposibles por hacerlas posibles. Eso es algo natural en mí, y esa frase la tengo desde que recuerdo, ¿verdad? Desde muy chiquito, porque pues sí, la vida te pone ciertos retos en el hogar, crisis familiares, crisis económicas, muchas veces que se viven en familias grandes, ¿verdad? Y el país pues no ha estado en muchos años atrás como la opulencia que estamos viendo y la proyección que tiene ahora este gobierno, y cómo el país se ve positivamente impactado. Entonces, eso creo que nosotros fuimos parte de una familia de personas trabajadoras, ¿verdad? No venimos de familias acaudaladas, nadie en mi hogar, al contrario, creo que la gran mayoría de los salvadoreños definitivamente somos muy parecidos en ese sentido, familias trabajadoras que luchan por salir adelante, por llevar el pan de cada día a sus hogares y dejar legados y dejarle educación, ¿verdad? Porque sabemos que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? En nuestros dorados tiempos. Sin embargo, también ser emprendedor es bueno, porque eso a veces te pones retos tú mismo que tenés que cumplir, y Dios te pone en tu corazón esas cosas, y vale la pena pues que las expongamos para que eso mismo te genera gasolina para otras cosas y otras cosas. Y en la vida es evolutiva, la vida Es sí, importante es así. destacar, diputado, el decir que viene de una familia donde usted puede reconocer que se necesita esforzarse, luchar para llegar a cumplir un objetivo, y esa palabra que lo define, que es la perseverancia, es muy importante, es admirable realmente. Lastimosamente tenemos que hacer una pausa en el primer bloque. Pero vamos sí, a seguir hablando. Vamos a seguir platicando, porque sí hay mucho Buenísimo. más de conocer sobre la vida del diputado Edgardo Mulato. Así es que a ustedes, amigos televidentes, les pedimos de que por favor continúen en sintonía de Televisión Legislativa. Desesperada en la situación de que uno, tras que vive pobremente, y rato menos que le den a matar a uno injustamente. ¿Por qué me mataron a mi hijo? Para erradicar de manera total esta amenaza criminal, presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el plan Super Mano Dura.
¿Hubo alguna efectividad de la ley antimaras que se aprobó durante la gestión del expresidente Flores? Que dicho sea de paso, solo duró 6 meses. No, lógicamente no la hubo. Estamos hablando que ese contexto, esa época, esa coyuntura, fue un fracaso total en la seguridad pública. Fracasaron porque realmente no existió la decisión de terminar con los terroristas pandilleros. Se montaba esta publicidad de capturas de grandes cifras, pero al otro lado veíamos un sistema judicial totalmente comprado, Giovanni. Acabamos de aprobar la incorporación de recursos para el ASA, la nueva Autoridad Salvadoreña del Agua. Después de 15 años que esta asamblea nunca resolvió cuando estaban bajo los mandos de Arena y el FMLN y que negociaron por años que esa ley no pasara, nosotros no solo resolvimos como bancada hacían que esta ley se aprobara, la ley de recursos hídricos, sino que también se le diera el inicio a la Autoridad Salvadoreña del Agua que va a velar por los recursos hídricos de este país, tanto el agua potable, que sea un acceso universal y gratis, y el saneamiento. Hoy, la Autoridad Salvadoreña del Agua podrá comenzar a ordenar la casa en materia hídrica. Nuevamente la oposición votó en contra del pueblo salvadoreño. Ellos no quisieron aprobar la ley teniéndola 15 años en discusión y tampoco ahora han querido dar recursos a la ASA. Como diputados de esta nueva Asamblea Legislativa, estamos comprometidos con el bienestar de las familias salvadoreñas. Gracias por estar pendientes de Perfiles. Nosotros seguimos en compañía del diputado Mulato. Ya platicamos, Giovanni, ya nos contó que ha sido mulinillo desde chiquito, que se ha portado mal en la casa. Ya nos contó la experiencia de que guardaba carne en los bolsillos. Y las pastillas. Y las no, mira, pastillas, y sabes que yo hacía eso de pequeña. Cuando usted lo estaba comentando, yo me acuerdo que con mi abuelita, cuando me daba comida que no me gustaba, no me la metía a la bolsa, yo las ponía en una servilleta y las hacía puño y me levantaba con el plato. No, al basurero así. Y después mi abuelita me decía, mira, y este gran montón de servilletas. No, arbolitos de carne. Eso decía yo, que nacía carne. Mira, Gio, pero todavía hay más que conocer. Claro que sí, Todavía diputado. Nos contó la experiencia de la muerte de su madre a los 4 años. Sí. Que después de eso le dio la oportunidad de tener acá en la tierra a una madre más, María Elena. Por supuesto. Pero llega la etapa donde... Una gran mujer. Una gran mujer, ok. Qué bueno que lo diga. Es admirable que pueda decirlo. Y mencionamos esa parte que no solamente hay una experiencia que marca, son muchas. Y nos comentaba fuera de cámara que en la juventud llegó una etapa difícil de la cual nos gustaría que nos contara. Queremos conocerlo. Bueno, la verdad que con el paso de los años que fuimos desarrollándonos todos en nuestros estudios, nuestros hermanos, ¿verdad? En este caso Regina, Natalia, que son mis hermanas, Silvia, Jorgito, como le decimos, Julita, que siempre estuvo ahí con nosotros, mi papá, Edgardo, que tengo el mismo nombre de él. Y creo que todos en familia pues fuimos haciendo muchas cosas, cada quien con sus particularidades, sin embargo, cercana a la edad de la adolescencia de muchos de nosotros, porque no nos llevamos muchos años, 1 o 2 años, máximo 3 con otros, definitivamente vivimos una juventud normal. Íbamos a fiestas de colegio, íbamos a intramuros, a las tardeadas, ¿verdad? Con los amigos en algunos lugares.
íbamos a clases extracurriculares porque venimos de colegios de clase media, llamémoslo así. Y definitivamente pues tuvimos que ir a clases de inglés, ¿verdad? En las tardes. Y eso es lo que realmente hace cualquier joven, donde tiene que preocuparse nada más por estudiar, por conocer amigos y por comer. ¿Pero le sucedió algo difícil con su papá? Digamos que sí, porque mi papá, pues, el cabeza de hogar, junto a mi madre, un buen ejemplo de mamá, siempre nos llevaron, muy tarde llegaban a la casa, 8 de la noche, todos los días, y domingos siempre estábamos con el almuerzo familiar, de muchas costumbres, iglesia. Sin embargo, esa crisis económica creo que marcó mucho la familia, pero creo que Dios tiene un propósito, porque en ese momento conocimos a Dios de cerca, tocamos muy de cerca lo que era vivir la naturaleza humana, las necesidades, desde un plato de comida, los pagos de los recibos de energía, seguir adelante, seguir estudiando, si trabajás o estudiás o trabajás, o hacer las dos cosas. Entonces, ese tipo de situaciones son retos que muchos salvadoreños y personas en el mundo viven. Tener una crisis de esa naturaleza es normal en nuestros tiempos, porque la globalización nos lleva a eso, a que tengamos que trabajar de una forma, estudiar a la vez y a la vez también seguir adelante. Creo que son cosas naturales que le pasan, y mi papá, pues lastimosamente, por desarrollos de la empresa, una reorganización en el sector lácteo donde él vivía, donde él se movía, eso le permitió lastimosamente perder su negocio y pasar de tener una cantidad de ingresos, pasó a 0 ingresos, ¿verdad? Y eso pues golpeó fuertemente al hogar y todos a estudiar o trabajar, ¿verdad? Creo que eso nos marcó, porque teníamos que llevar todos a aportar a la casa, ¿verdad? Desde mis hermanas, y muchas con estudios de medicina o odontología que no podés trabajar, ¿verdad? En esos momentos. Mi hermana Regina, que era abogado, tuvo que trabajar para también pagarse sus estudios. Y en mi caso, que era de los menores, todavía estudiaba en el colegio, apoyar a mi familia, al menos pagarme mis propias cosas, en el sentido de ir a trabajar medios tiempos a veces, en vacaciones, poder apoyar directamente a mi hermana mayor que estudiaba medicina, cosas de ese tipo. Creo que todos nos empezamos a acuerpar. Me surge ante esa experiencia una pregunta. Dentro de esa etapa difícil económicamente, que usted recalcaba, que muchos de los salvadoreños hemos pasado, que muchos de los salvadoreños en algún momento dicen, bueno, tenemos que socarnos la pita porque aquí pasó esto, pero creo que eso nos caracteriza a los salvadoreños y a las personas que queremos hacer diferente. Pero mi pregunta va enfocada en esta parte. ¿Hubo una experiencia que marcó un antes y un después para la familia Mulato? Bueno, sí. Pues yo era el mayor de los varones, ¿verdad? Jorgito, 7 años menor que yo, y mis hermanas, que era solo, pues en nuestra cultura salvadoreña o latinoamericana, el hombre tiene que tomar también participación, y yo empecé a despertar ese tipo de situaciones al ver a mi papá que estaba luchando contra un negocio que ya no estaba dando mucho. Y eso recuerdo perfectamente un viernes, de viernes para sábado por la noche, un día lluvioso. Mi papá se levantaba en este negocio de lácteos, ya con crisis económica. Se levantaba a 3, 4 de la mañana para llenar los camiones de productos lácteos e ir a vender y regresar muy tarde al final del día. Como usualmente lo hacía, ese día vi que estaba abajo del vehículo queriendo repararlo bajo la lluvia, y era un carro viejo, ya no era un carro, era lo que tenía para poder seguir adelante. Me acerqué, bajé salí de mi cuarto, logré ver, me acerqué donde él estaba, bajo la lluvia. Le dije, papá, ya, ¿qué estás haciendo? Este carro ya no sirve, déjalo. ¿Y cuánto traes al día? Dijo, eso es lo único que puedo hacer. Eso es lo único que yo puedo dejarles a ustedes, por poco que sean, $10,
eso es lo que traigo para poderle dar alimento a ustedes o pagar los recibos o lo que fuera. Tuvimos una pequeña conversación y creo que mi papá tomó la decisión de dejar ese negocio que ya no estaba dando, eran más problemas que cosas buenas. Y su salud estaba bastante mejorada también, se miraba cansado y eso pues a mí me golpeaba, lo cual me marcó muchísimo porque la crisis económica estaba muy fuerte, 5 hijos, 7 en la familia, Julita con su hija también ahí, éramos casi que 10 personas viviendo en una casa. Y eso pues definitivamente hizo que nosotros tomáramos una decisión, muchos, de apoyar a mis padres, de apoyar a los que estaban estudiando ya, de irnos a trabajar, los que teníamos que, saliendo de los colegios, a trabajar. Y en eso, pues, decisiones como ir a tomar medios tiempos, estudiar a la vez. Y creo que esas cositas me hicieron parte de lo que soy ahora. Cosas importantes, luchar, perseverar. No te vas a quedar porque es necesario solo trabajar y llevar comida, sino que también tenés que estudiar, porque si algo tiene María Elena, mi mamá, es una mujer ejemplar, brillante en la parte académica, y creo que se desarrollaba muy bien en las empresas en las que ella trabajó, lo cual para mí siempre fue un motivo de orgullo, al igual que el de mi papá, en diferentes rubros. Sin embargo, yo pude ver si ella podía, ¿por qué yo no? Exactamente. Y en este caso, usted que como el hermano mayor de este problema, ¿fue usted junto a sus hermanos quienes lograron levantar nuevamente el negocio? El negocio ya no se pudo levantar, ¿verdad? Creo que decidimos buscar empleos temporales, en ferias, a medios tiempos, mis hermanas al momento de salir del colegio, trabajar de noviembre a enero, por ejemplo. O sea que sus vidas cambiaron, dejaron de ser, digamos, de cierta forma cómodas, sí. O quizás sí, un poquito con... Más no sé, se aumentaron las responsabilidades para ustedes como jóvenes. Así es, correcto. Desde muy temprana edad, 15, 16, 17 años, y los que íbamos saliendo a la universidad a buscar trabajo con empleos, ¿verdad? Buscar trabajo y estudiar a la vez. Y ese tipo era como, mis papás recomendaciones, busquen un estudio con el que puedan trabajar a la vez, para que puedan ustedes pagarse sus estudios. Entonces, y aparte de pagar los recibos de las casas, los préstamos, créditos adquiridos por el hogar, creo que eso es algo muy común en nuestro país, que todos, y creo que en el mundo como tal, ¿verdad? No venimos de familias acaudaladas que vaya, hija, aquí está tu casita, tu carro, hijo, vaya, aquí está la maestría y dele. Esa sería la vida soñada. Exacto, no todo el mundo tiene esa bendición. Pero mira, esos son los retos que Dios te pone en la vida y creo que hacen y te forman las personas que sos y puedes hablarle a tus hijos y darles el ejemplo que sí se puede. Y a partir de eso, creo que vinieron cosas buenas. Dios estuvo más cerca de la familia. Nosotros nos acercamos a Dios también. Creo que lo pusimos en el centro y eso nos unió más. Limó un montón de asperezas que habían también, porque quieras o no, también hay problemas económicos. Exacto, hay problemas también de relaciones. Sobre todo genera el estrés, el lograr llegar a la meta de poder, como decía usted, cancelar un recibo. Pero definitivamente creo, y usted lo dice, primero, fortalecer la familia, a pesar de quizás las diferencias que puedan existir durante la experiencia y ese periodo. Menciona algo importante. Segundo, Dios estuvo más cerca de la familia. Así es. Y tercero, todas esas experiencias vienen a caer y a formar a quien conocemos ahora como Edgardo Mulato. Así es. Eso es muy importante, es muy admirable. Agradecemos que nos pueda compartir esa experiencia, diputado, para que las personas puedan, los amigos televidentes puedan ver de que definitivamente sí se puede salir adelante. Claro, que siempre hay una oportunidad. Y como bien dices, pues sí me formó eso, me marcó y también me llené de conocerme, de saber cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades de temprana edad, no solo académicamente o en las cosas que a mí me gustaban hacer como joven, sino que también nos
retos pequeños que me pude poner de buscar un empleo y ser que alguien me aceptara tal cual era como un joven que no tiene experiencia en nada y decir, hey, venite. Y empezar a los 18 años a trabajar y buscar una universidad y trabajar hasta las 5, 7, 6 de la tarde, luego ir a la universidad en bus y a las 8:30 de la noche regresarte en bus para estar llegando a las 9:30 a tu casa y el día siguiente estar arriba nuevamente para ir a cumplir tus obligaciones de empleo y así por 5 o 7 años. Quizás por ahí, diputado, quizás viene esa parte que yo le preguntaba al inicio diciendo, ¿dónde viene tanta energía? Quizás por ahí viene esa etapa donde venía, se preparaba y ahora puede decir, bueno, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, voy a hacer ejercicio. Y perdón, creo que tenemos que, se ha puesto bastante emocionante, está interesante, pero creo que tenemos que hacer una nueva pausa. Queremos conocer cómo llegó a la política, ¿verdad? Ya vamos a llegar por ahí. Vamos a hablar en el tercer Y hay otro par de eso. cositas más que tenemos que platicar. Amigos televidentes, por favor, continúen en sintonía de Televisión Legislativa. Esto es Perfiles. Continuamos. Este día se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Cultura y Educación en el que se ha declarado de una zona protegida al área en el que se ha encontrado un hallazgo arqueológico entre Tonacatepeque y Soyapango. Este decreto transitorio da 1 año mientras se hacen todas las investigaciones de parte del Ministerio de Cultura para proteger esta zona que se ha delimitado en más o menos 800 metros cuadrados. Se han encontrado 3 estructuras que están completas, hay otras estructuras que están incompletas, que datan de viviendas del más o menos un periodo clásico temprano, entre el 400 y el 600 después de Cristo. Es un lugar que tiene características muy parecidas a Joya de Serén y que probablemente quedó bajo ceniza volcánica de la erupción del volcán de Ilopango, que más o menos se tiene conocimiento que fue por ahí del 431 después de Cristo. Realmente es difícil creer de que 17 días después del primer video que subí, diciendo que había encontrado un sitio arqueológico que había quedado sepultado bajo las cenizas del volcán de Ilopango, que ahora estemos acá en la Asamblea aprobando un decreto en el cual se considera la zona como zona de interés cultural. Ha sido pronto, ha sido rápido y creo que esto ayudará a que el lugar pueda ser cuidado, pueda ser protegido y se evite que se siga dañando más debido a las lluvias. Quiero agradecer a la nueva Asamblea Legislativa por esta labor que ha hecho de forma tan rápida para darnos una respuesta como sociedad salvadoreña. Hemos presentado una importante pieza de correspondencia para declarar hijo meritísimo de El Salvador a José Arcadio Aguiñada Rosa, reconocido artísticamente como José Lora. Con esto, estamos honrando su destacada trayectoria y sus sobresalientes aportes en el campo artístico y musical que han contribuido con la difusión y promoción a nivel internacional de nuestras tradiciones y costumbres, poniendo en alto a nuestro país. Como nueva Asamblea Legislativa, estamos legislando en favor del pueblo salvadoreño y dignificando nuestro legado cultural.
Bien, gracias por continuar en sintonía de Televisión Legislativa. Recuerden, estamos hablando con el diputado Edgardo Mulato, conociendo un poco más de su vida fuera de la parte de la política. Vamos a tocar esa parte, pero se nos han quedado, diputado, un par de cositas por ahí. Nos contaba que tiene una hija. Sí, tengo una hija, se llama Fiorella. Fiorella. Fiorella ya tiene 11 Enamorado de años. ella. Yo enamorado de ella, ella no está tan enamorado de mí. Eso es algo que no me gusta. Ya no están, los ojos están puestos en papá. Pues eso creo, eso percibo, pero yo creo que es parte de la etapa en la que está entrando. Sin embargo, hemos sido padre e hijo desde su nacimiento, bien pegaditos, y claro, ahora estoy entrando en otra etapa, así que, pero estoy muy contento con ella. Ella está estudiando, ya va a sexto grado. Ok, mencionaba otra parte importante también, que son los estudios, sus estudios, diputado. Sí, claro. Bueno, realmente estudié desde muy jovencito, 18 años, trabajé en una empresa comercial, ¿verdad? Que se dedicaba a comerciar productos de consumo masivo. Fui vendedor en ese momento. Luego de eso trabajé también en una empresa pública nacional en ANDA. Estuve por muchos años ahí. También estudié a la vez. Viví en Estados Unidos un tiempo previo a todos estos que hice, estuvo como un año, ¿verdad? Buscando siempre la oportunidad de ver si me quedaba o me regresaba, ¿verdad? Que lo hizo regresarse. Mi papá, otra vez. Mi papá, porque yo sentía que era necesario tener un apoyo, ¿verdad? Pero creo que tomé la decisión que Dios quiso, ¿verdad? Y aquí estoy ahora. Estudié por muchos años también, logré graduarme de la UCA de Administración de Empresas. Me gustó muchísimo esa carrera. Tenía un debate que si estudiaba mercadeo, porque siempre me moví en ventas con mi papá desde muy jovencito, ayudándole en el negocio. Y luego, pues, tuve la oportunidad de trabajar en estas empresas y me formó en cada una de ellas, siempre retándome, escalar, ¿verdad? Ganar un poco mejor. Para poder pagarme, yo soñaba con tener una maestría. Y créanme que quería trabajar en una empresa privada, ese era mi sueño, decía, bueno, quiero trabajar en una empresa privada, me voy a preparar para que algún día, y nunca pasó, nunca pasó, y créanme que Dios sabe por qué. Claro. ¿Por qué? Porque creo que puse mi propio negocio. Al terminar en mi carrera de administración de empresas, empecé una maestría, tuve la oportunidad de inscribirme en una maestría en la Pontificia Católica de Chile. Estudiamos una carrera preciosa, maravillosa. Venían los chilenos acá al país y nos daban clases magníficas, que creo que quedé apasionado de cómo en otras naciones en el mundo desarrollan sus áreas y acá cómo lo podíamos hacer. Entonces creo que me permitió estudiar y que se me abriera la mente en la parte de administración de empresas, porque también era una maestría en administración. Luego de eso me surgió la idea de poner un negocio, ¿verdad? Bueno, decía yo, trabajaba a la vez, siempre lo había hecho, estudiaba y trabajaba, ¿qué más poner un negocio y trabajar a la vez? O sea, no creo que era problema. Hombre de negocio. Ya estaba acostumbrado, me encantaron, eso es. Los negocios. Los negocios para mí, créanme, es una pasión que he dejado en pausa porque estoy en política ahora. Gio, esa es la duda que me surge. ¿En qué momento de su vida se le cruzó por la cabeza, yo quiero ser diputado, trabajar para la población? Pues fíjate que fue bien situacional, ¿verdad? No es como que yo buscaba, ¿verdad?, ser político. No, ¿verdad? No, creo que se dio como coyuntural. Sin embargo, una de mis pasiones, desde muy jovencito, era ayudar, pero no sabía cómo, ¿verdad? Y siempre en mis experiencias decía, si yo pude, ¿por qué no? Otros no pueden, ¿verdad? Logré estudiar estas carreras y después de graduarme de la administración estudié en la Pontificia y luego estudié en una universidad de España, una dirección comercial y marketing. Entonces me llené de una cantidad de estudios yo no paré de estudiar en 10 años, desde que salí de la universidad, empecé la universidad hasta que estudié estas 2 maestrías. Y eso en 10 años corriditos, a mis 29 años yo había terminado de estudiar. Y creo que dije, hoy es tiempo de ya hacer algo por mí. Y creo que me enfoqué, puse un negocio. Eso me permitió meterle ganas, me apasioné. Y luego de eso, ya te voy a contar cómo llegué a la política. Y fue a través de los negocios. No es porque haga negocios de la política, no. No, hay que recalcar esa parte. No, Sí. claro. No fue por eso, sino porque
llegué al centro histórico de San Salvador. ¿Y de qué forma? Como fui parte de un proyecto personal en la cual me fui formando en la vida inmobiliaria, en el desarrollo local, desarrollo, consultorías, comercialización, pero en sectores industria, comercio y corporativo. Yo me moví en ese mundo por 7, 8 años. Tuve la oportunidad de ser un consultor del desarrollo del centro histórico de San Salvador. Perdón que le interrumpa, diputado. Hay una parte que hay que recalcar y creo que es importante. En ese momento, el alcalde de San Salvador era Nayib Bukele. El actual Sí, presidente. digamos que en esa etapa, cuando yo formé parte de ese equipo, tuve conocimiento del movimiento cuando él era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Yo lo miraba en las noticias y decía, qué tipazo. Era un tipazo para mí porque estaba rompiendo la manera de hacer política de la nueva era. Y eso a mí me ha gustado la política. Y tal vez rápidamente yo estudié en una institución que se llama la Nueva Acrópolis. Y la Nueva Acrópolis yo estudié de los 17 años a los 22 en mis tiempos libres, ¿verdad? Sábados en las tardes o al salir de la universidad, cuando salías temprano, 6, 7 de la noche, me iba a la Nueva Acrópolis y ahí estudiaba filosofía comparada, sociedades, historia de la política. Entonces me nutrió mucho esa parte, que a mis 18 años yo ya estaba conectado con la vida política, seguía mucho ese tema y creo que eso, cuando yo miraba al presidente, en ese entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, decía, wow, lo está haciendo bien. Hay algo diferente, sí, se veía algo diferente. Sí, la verdad que sí. Y como yo seguía esa vida política, la seguía de cerca, me gustaba la forma en cómo él rompía los status quo donde él se movía. Se movió en Nuevo Cuscatlán, un municipio chiquitito, pero que lo dejó al menos con las bases necesarias para que la gente lo volviera a ver, que vieran que sí era posible, con pocos recursos, hacer mucho. Y no importaba que tuvieras una gran alcaldía en tus manos, sino que una pequeña, y eso es lo valioso de esto, que es evolutivo, ¿verdad? Que todo es evolutivo en la vida. No necesariamente tenés que tener grandes recursos para poder hacer cambios. Y yo lo viví en carácter personal. Me eduqué de esa forma, con esfuerzo, pagué mis estudios, con esfuerzo, monté mi pequeño negocio, donde pude contratar a mi papá, a mi hermano, al mejor amigo de mi hermano, a mi mejor amigo y a mi asistente. Hicimos un equipo y desarrollamos una oficina dedicada al rubro inmobiliario y creo que eso me marcó muchísimo porque me dejó, sí se puede. Sí se puede, si lo deseas, si luchas por tus sueños, otra vez, lo imposible lo puedes hacer posible. Y eso hizo algo que me marcó mucho. Quiero destacar esa parte, porque cuando tú le preguntaste que qué era lo que le definía, dijo la perseverancia. Después de eso, la etapa donde económicamente pasó un momento difícil. Pero perseveró, pudo exactamente, salir de ahí. Continuó ahí. Al ver ese proyecto, cuando el actual presidente, ahora Nayib Bukele, estaba haciendo algo distinto, usted dijo, yo quiero hacer algo más, porque usted dijo, yo quiero ver en qué ayudo. El objetivo principal al momento de postularse para diputado de Edgardo Mulato, ¿cuál era? ¿O cuál es? Porque aún estamos acá. Repetime la pregunta. El objetivo principal al llegar y decir, yo quiero ser diputado, sí. Y voy a, pero lo primero, cuando esto. yo me sienta en la curul, quiero llegar a hacer eso. Bueno, voy a tratar de ser rápido en explicarte esto y cómo llegué a esa conclusión. Cuando desarrollamos junto a un gran equipo del presidente desde la alcaldía, que él tenía un gran equipazo en el centro histórico, yo simplemente hice algunas cosas que permitieron darle un rumbo distinto al centro en lo que en otros países tarda 10 años. El comercio, la industria y los servicios, nosotros junto a este equipo lo hicimos en 2 años y medio. Récord, 21 manzanas de tierra. El gobierno local, la alcaldía, remodeló 2 años más o menos para hacerlo, 2 años y medio, y tu servidor en 2 años y medio también aportó a que el comercio, que los servicios, que el turismo tuviera un poco de vida
tuviera un rumbo distinto. Entonces creo que eso fue parte de mi participación. Sin embargo, quedé enamorado del proyecto, quedé enamorado de cómo se estaba cambiando la realidad de un país con el simple hecho de apostarle a un caballo ganador como es el presidente, porque brillante en cada una de las cosas que hace. Su equipo es un equipo perseverante y me quería sumar a ese esfuerzo y lastimosamente no lo pude lograr con la rapidez que lo quería, pero sí pude hacerlo con la suma de un apoyo de todo ese equipo, y creo que eso me permitió incorporarme a este equipo porque vivíamos el mismo sueño de cambiar, de transformar el país. En ese momento, los partidos políticos hegemónicos eran Arena y el FMLN. Y como bien lo decía el alcalde Mario Durán en una reunión que tuvimos hace poco, lo decía Mario, definitivamente venir de la nada, ¿verdad?, a convertirte ahora en que podés hacer todo en función, si pones en el centro a los salvadoreños, si pones en el centro a la persona humana, eso es lo que ha hecho que esto cambie rápidamente. Y eso es lo que se hizo en el centro histórico, legarle algo al país. Y eso es lo que quise apoyarle al presidente. Y por supuesto, gracias a ese equipo, gracias al presidente, formé parte de un nuevo gobierno. Pasé a ser de las filas del gobierno en la GEO. Yo trabajé en la GEO como director de la Fundación GEO. Y ahí definitivamente ya estábamos encaminados muchos a incorporarnos a la vida política. Ya mi mundo de negocios había quedado atrás, ¿verdad? Por el simple hecho que yo ya estaba concentrado en esta pregunta que tú me hiciste, cómo entramos a la vida pública, a la vida política, pero ya veníamos con el corazón así grande porque queríamos cambiar el país y me volví un soldado, me volví una persona entregada a que había que hacer algo. Vinieron las elecciones de presidente, en ese entonces, recuerden, de alcalde presidente, formé parte de un equipo electoral. A mí me tocó ver el departamento de San Salvador, las elecciones para 18 municipios, porque otro equipo hizo el municipio de San Salvador. Me tocó ver los 18 restantes: Santiago, Texacuango, Ciudad Delgado, Apopa, Soyapango, para que se hagan una idea, 18 municipios. Tu servidor estuvo a cargo de esas elecciones en el sentido de crear los equipos, impulsarlos, capacitarlos, un mundo de cerca de 20,000 personas y para que puedan estas personas ser las estructuras en los centros de votación. Eso estuvo bajo mis manos. Sí. Yo le quería preguntar, diputado, ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentarse a esta vida de servidor público? Porque ya nos mencionó que era su deseo ayudar, pero en medio de todo esto yo me imagino que existen sacrificios en cuanto a su familia, su tiempo, su negocio. ¿Qué ha sido lo más difícil? Eso, sobre todo, quizás el tiempo con mi hija ha sido como lo más sacrificios que he podido hacer, porque he tenido que partir todas estas cosas que les he contado, pero lo he hecho con amor, pensando en ella, pensando en que se siente orgulloso de su papá. Para los que son padres entienden ese tema, o si los que van a ser madres o padres en algún momento, que ellos puedan ver que uno logró hacer cosas, no necesariamente solo para uno, sino que quienes vienen atrás puedan decir, sí se puede, sí se logra. Y esa parte que mencionas es muy importante, la parte donde los que vienen atrás ya tienen un referente de que se puede, en base a esfuerzo, en base a metas claras, a momentos difíciles, los objetivos se pueden alcanzar, los objetivos se pueden lograr. ¿Qué es lo que le espera a El Salvador? ¿Y cuál es el objetivo? Claro. El siguiente paso que Edgardo Mulato quiere dar. Cuando se me dio la oportunidad de ser diputado, luego de haber formado parte de este equipo, yo tuve que hacerlo con una convicción. Y la convicción era, corro por esta nueva oportunidad que se me abre a mis puertas,
Y al momento de tomar esa decisión dije, hoy me tengo que entregar, como siempre lo he hecho en mis años anteriores. Me entrego a la vida política, me entrego a ser yo el fronting, ¿verdad? A estar al frente de un no sé qué, ¿verdad? Porque era un no sé qué. O sea, pero hay algo nuevo que hacer porque nunca había estado en la vida política, pública, yo como al frente de algo. Pero ese no sé qué era transformar algo, apoyar al gobierno del presidente, porque venía en esa dinámica, en querer darle esa gobernabilidad que ha hecho que el país esté cambiando. Y si desde la Asamblea Legislativa, desde el curul, miren, muchos critican que nosotros levantamos la mano o apoyamos el botón, y lo voy a hacer con mucho orgullo, porque eso está haciendo que cambien muchas cosas. Miren, es que es lógico, somos del mismo partido, somos del mismo movimiento, y si tenemos el mismo objetivo, tenemos las mismas concepciones, creo que claro está de que si tenemos un caballo ganador, como es el presidente de la República, que ha venido construyendo desde el Nuevo Cucatlán hasta la fecha en menos de 10 años, ¿por qué no vamos a darle la oportunidad que siga tomando decisiones buenas por el país? Si realmente lo ha hecho de la manera correcta. Y lo seguimos viendo. La guerra contra las pandillas, la tenemos así, de terminarla. La vida, como la pudimos notar en la pandemia, posicionándonos en el país, en Latinoamérica, con mejores condiciones en temas de salud, y volverlo una oportunidad, en vez de verlo como una crisis, como se vivió. Como a pesar de la crisis inflacionaria que vive el mundo, como El Salvador actualmente está tomándolo de una manera y volviéndolo una oportunidad para nosotros, donde hay crecimiento económico increíble realmente, a pesar de que en otros países de primer mundo se vive de otra forma, El Salvador lo está tomando y estamos creciendo en empleabilidad. Tu servidor es presidente de la Comisión de Trabajo y miren, definitivamente yo cada hecho notorio que hace el presidente en temas económicos, en temas de generación de fuentes de empleo, yo lo acompaño. ¿Por qué no? Si al final veo que tenemos un buen líder en materia económica y empleabilidad, yo lo acompaño. Y tomo ejemplo de cómo nosotros, desde mi curul, desde lo que se me ha asignado, que es la Comisión de Trabajo, que es la generación de fuentes de empleo, cómo hacer que nuestra gente más vulnerable, que no han tenido la oportunidad de estudiar o de ir a un instituto técnico, puedan formarse para poder tener una fuente de empleo, que es lo que mucho nos ha costado en este país, salir adelante. Y a partir de ahí ya se construye el objetivo que platicábamos. Si yo tengo un objetivo claro, que es acompañar al gobierno del presidente, y yo tengo un objetivo claro, que es generar nuevas fuentes de empleo a través de la posición en la que me han brindado, que la oportunidad que me han dado, crear condiciones adecuadas para los trabajadores en los diferentes sectores productivos del país, comercio, agricultura, industria, digamos, servicios. Si yo he vivido eso en el pasado, siendo un ciudadano común y corriente, y hoy desde la Diputación, todas esas experiencias, traerlas en la mesa de trabajo que yo tengo, por Dios que lo voy a hacer. O sea, por supuesto, ahí encontramos el objetivo por el cual Dios me ha puesto acá, a ser diputado. Definitivamente, diputado, es conocer el trabajo. Podemos escuchar lo que se dice en las plenarias, lo que se aprobó, pero venir y escucharlo, lo que se ha logrado en esta legislatura, pero conocer también la parte humana y la historia, viene y se une y dicen, bueno, ok, es por eso que está sucediendo de esta manera. Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, diputado. Claro. Nos quedamos picados ahí con la plática. Hay más de qué hablar, hay mucho más de qué conocer, pero queremos agradecer, Madeline y yo, y a nombre de Televisión Legislativa, el tiempo en el que ha dedicado, poder contar experiencias y poder hablar a los salvadoreños y decir definitivamente sí se puede lograr. Sí, Gio, yo creo que, bueno, tú, la gente que nos está viendo se quedan con ganas de seguir soñando. Y no solo de seguir soñando, sino con ganas de cumplir sus metas, de saber que sí se puede, a pesar de que uno lleve una vida a veces
con sube y baja, pero es ahí en esa bajadita y en esa subida donde tenemos que agarrar como el impulso para seguir soñando y alcanzar nuestras metas. Exacto. Gracias, diputado, por, por abrirnos su vida y su historia. No, gracias a ti, Madeline, Joa. Creo que el pueblo salvadoreño debe notar que realmente somos ciudadanos comunes y corrientes, somos personas que nos ha permitido Dios principalmente, y sumarnos a este proyecto es cosa de todos podemos hacerlo, pero creo que principalmente tienes que aprender a gobernarte tú mismo para poder gobernar a tu familia. Luego de gobernar a tu familia, puedes gobernar a tu comunidad, y de gobernar a una comunidad puedes gobernar un país, y eso es justamente lo que cada uno de nosotros debemos hacer desde las áreas en las que nos encontremos, y seguir evolucionando para buscar un mejor país y dejar un mejor legado de nuestras familias. Gracias por ese mensaje, diputado, y gracias a ustedes, amigos televidentes, por siempre estar en sintonía del programa Perfiles. Los esperamos en una próxima entrega.